quedaba el nervio dentario anterior. Lo que pasa que ya, si me pasaba los 7 minutos, tarda mucho en cargarse el video. Bueno, el nervio dentario anterior lo va a dar el nervio maxilar superior en su trayecto por el canal suborbitario 5 a 6 milímetros antes de introducirse en el agujero suborbitario, da al nervio dentario anterior. Entonces, el nervio maxilar superior 5 a 6 milímetros antes de introducirse al agujero suborbitario da el nervio dentario anterior, que discurre por la cara anteroexterna del seno del maxilar y va a terminar inervando a las raíces de incisivos, incisivo central, incisivo lateral y canino, o sea, raíces de incisivos y caninos. Bien, los tres nervios, el dentario anterior, el dentario medio y el dentario posterior, se van a anastomosar, o sea, se van a unir en la base de la apófisis alveolar, formando lo que se llama plexo dentario superior. Plexo dentario superior. Bien, bueno, creo que ya no queda nada más, vimos todo en detalle. Bueno, vamos a ver nervio maxilar inferior. El nervio maxilar inferior, este dibujito es fundamental para que ustedes lo entiendan porque es bastante complejo. El nervio maxilar inferior se origina en la cara anterior o convexa del ganglio de Gasser, es la rama más externa, es la más voluminosa, y a nivel del orificio oval, del agujero oval, se van a unir las ramas sensitivas con la motora. Va a atravesar el agujero oval y va a llegar a lo que es fosa cigomática. Bien, va a dar inervación motora para los músculos masticadores, para el peristafilino externo, para el músculo del martillo, para el miloioideo y para el vientre anterior del digástrico. E inervación sensitiva para el oído externo, la membrana timpánica, la región mentoniana, la región labial inferior, la región geniana, la región maseterina, la región parotidia, la región temporal, la región gingivodentaria de la mandíbula, obviamente, la mucosa del piso de boca y mucosa lingual por delante de la B lingual. Bien, y si tenemos que hablar de relaciones, podemos decir que está cubierto por el desdoblamiento de la dura madre que se llama Cabum de Meckel, que lo cubre, en realidad cubre todo el trayecto hasta el agujero oval. Todo esto está cubierto, no solo el ganglio, sino todo está cubierto por ese desdoblamiento que se llama Cabum de Meckel. Hacia arriba, en fosa craneal media, ¿qué otra relación tenemos? Y vamos a tener el lóbulo esfenotemporal del cerebro. Hacia abajo, el ala mayor del efenoides. ¿Qué más? Hacia adentro vamos a tener los nervios petrosos menores. Hacia afuera, la arteria meningia media y arteria meningia menor. Bien, a nivel del agujero oval va a estar en relación con la arteria meningia menor, que también pasa ahí. A nivel de fosa cigomática, hacia abajo va a estar en relación con la arteria maxilar interna, con el plexo venoso pterigomaxilar. Bien, bueno, ¿qué más? Y vamos a hablar un poquito ahora de las colaterales. ¿Qué colaterales va a dar el nervio maxilar inferior? Da el nervio temporobucal, que es este de acá. Vamos a hablar del temporobucal. El temporobucal atraviesa el purus crotafítico de Hirt, va a discurrir entre los dos haces del pterigoideo externo, luego aparece por la cara superficial del pterigoideo externo y se divide en dos ramas, una ascendente y otra descendente. La ascendente se llama nervio temporal profundo anterior y la descendente se llama nervio bucal. Nervio temporal profundo anterior. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a ascender por la parte superficial del pterigoideo externo, llega a lo que es la región temporal y se anastomosa con la rama anterior del temporal profundo medio. La rama descendente, que es el nervio bucal, va a descender, atraviesa el triángulo de Jovelach, formado por el borde anterior de la coronoides, buccinador y una bandeleta fibrosa que une el buccinador al tendón del temporal, triángulo de Jovelach. Entonces, el bucal atraviesa el triángulo de Jovelach, va a aparecer por la cara externa del buccinador y se va a dividir en dos ramas. Esto estaría más acá arriba, se divide en dos ramas. Yo lo hice medio abajo.
en la cara externa del buccinador se divide en dos ramas. Una rama externa, que es esta de acá, que la tendría que haber dibujado más arriba, para la piel de la mejilla, la comisura de los labios, y la parte externa del labio superior y labio inferior. Y una rama interna, que va a perforar al buccinador, va a inervar lo que es tabla externa de la apófisis alveolar. Región geniana también va a inervar, pero lo más importante es la tabla externa, porque es inervación de los maxilares, de la región de la apófisis alveolar. Bien. Bueno, ¿qué más? Nervio temporal profundo medio. También atraviesa porus crotafítico de Hirt, y el temporal profundo medio se va a dividir. Bueno, antes de dividirse vamos a decir que va por la región superior del pterigoideo externo, cresta efenotemporal, y después se divide en una rama anterior que es anastomosa con el temporal profundo anterior y una rama posterior que es anastomosa con el temporal profundo posterior. Bien, y nos queda el témporo maseterino, de los que atraviesan el porus crotafítico de Hirt. El témporo maseterino atraviesa el porus crotafítico de Hirt y se divide en una rama ascendente que es temporal profundo posterior, que se anastomosa con el medio, con la rama posterior del temporal profundo medio, y una rama descendente que es el nervio maseterino, que va a descender, va a pasar por la escotadura sigmoidea y va a llegar a la región maseterina para inervar al macetero. Bien, bueno, no les dije, pero en el trayecto del témporo bucal, acá había un ramito que era para el músculo del pterigoideo externo, para inervar al pterigoideo externo. Y otra cosa que no les dije, que la estoy viendo acá, me faltó este ramo meningio, esta colateral. Podríamos, si quieren pónganla primero, el primer ramo que da es el ramo meningio, que se mete en el agujero redondo menor y es el que se anastomosa con el ramo meningio del nervio maxilar superior. Bien, es inconstante igual, a veces está y a veces no. Seguimos en el otro video. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que venimos viendo y vamos a agregar otras colaterales más antes de ver las terminales. Habíamos visto que el maxilar inferior daba un ramo recurrente meningio, la primera colateral, que es inconstante, quiere decir que a veces está y a veces no está. Se llama recurrente meningio porque recurre, va para atrás y se mete en el agujero redondo menor. Se termina anastomosando con un ramo meningio del maxilar superior. Bien, habíamos visto el nervio temporobucal que atravesaba el porus crotafítico de Hirt y, como la palabra lo dice, temporobucal se terminaba dividiendo luego de atravesar los dos haces del pterigoideo externo. En la cara superficial del pterigoideo externo se termina dividiendo en una rama ascendente, que era el temporal profundo anterior, y una rama descendente, que era el nervio bucal, que participa de la inervación de los maxilares. Inerva tabla externa de la apófisis alveolares. Bueno, después teníamos el temporal profundo medio, que atravesaba el porus crotafítico de Hirt, y en la región temporal se dividía en dos ramos, anterior y posterior, para anastomosarse con el temporal profundo anterior y con el temporal profundo posterior. Y habíamos visto otro que atravesaba el porus crotafítico de Hirt, que era el témporo maseterino, y se dividía también en dos ramas, una ascendente, temporal profundo posterior, que se anastomosa con el medio, y otra descendente, que era el nervio maseterino. Bien, ¿qué vamos a agregar ahora? Vamos a agregar un tronco, otra colateral que se llama tronco común para el pterigoideo interno, peristafilino externo y músculo del martillo. Entonces, ese tronco atraviesa al ganglio óptico y da las ramas para el pterigoideo interno, peristafilino externo y músculo del martillo. Por eso se llama tronco común para esos tres músculos. Bien, ¿qué otra colateral tenemos? El aurículo temporal. El aurículo temporal, fíjense, se desdobla, se divide en dos ramas que se vuelven a fusionar cerca de su origen y forma un ojal para que pase por ese ojal la arteria meningia media. La arteria meningia media va a pasar por ese ojal. ¿Se acuerdan? La arteria meningia media viene del agujero redondo menor. Entonces, se divide el aurículo temporal en dos ramas que se fusionan, forma un ojal para la arteria meningia media. Después, el aurículo temporal de fosa cigomática va a salir a región parotidia a través
del ojal retrocondilo de Juvara, que está en el cuello del cóndilo, en la cara posterior del cuello del cóndilo. Va a llegar a la región parotidia y de ahí se hace ascendente hacia la región temporal. El tema con el nervio aurículo-temporal es que da muchas colaterales. No son importantes, pero bueno, vamos a mencionarlas. Da colaterales a nivel de lo que es la fosa cigomática. ¿Qué da? Da una anastomosis. Yo no las dibujé porque si no queda muy cargado el dibujo. Pero da una anastomosis para el ganglio óptico, da anastomosis vasculares, da anastomosis para el dentario inferior. ¿Qué más? Después en región parotidia va a dar filetes para la glándula parótida, va a dar un ramo cutáneo para el lóbulo de la oreja, una anastomosis con la rama auricular del plexo cervical, una anastomosis para el plexo simpático de la carótida externa, ramos para la ATM y creo, si no me equivoco, que también da anastomosis para el facial. Bien, bueno, ¿qué más? Y ahora lo que vamos a ver en el próximo video, ya vimos todo lo que eran colaterales, ahora vamos a ver las terminales. ¿Cuáles son las terminales del nervio maxilar inferior? Va a ser el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Bien. Bueno, vamos a ver las terminales del maxilar inferior. Tenemos al nervio dentario inferior y al nervio lingual. Bueno, el dentario inferior se origina 4 o 5 milímetros debajo del agujero oval. Va a discurrir entre el pterigoideo externo hacia afuera y la aponeurosis interpterigoidea hacia adentro. Va a estar cruzado por la arteria maxilar interna. Hacia adelante va a estar en relación con el nervio lingual. Hacia adentro con el cuerda del tímpano. Va a atravesar el hiatus pterigomaxilar entre el músculo pterigoideo interno y la cara interna de la rama de la mandíbula. Atraviesa el hiatus entonces pterigomandibular y va a ingresar al conducto dentario inferior. Ingresa al conducto dentario inferior, da colaterales y se va a dividir en lo que son sus terminales, nervio mentoniano y nervio incisivo. Bueno, vamos a ser un poco más específicos. Da colaterales dentro y fuera del conducto, conducto dentario inferior. Fuera del conducto dentario inferior va a dar anastomosis para el aurículo temporal, anastomosis con el lingual, y el nervio miloioideo que desciende por este canal miloioideo que está bien marcado en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, desciende por el canal miloioideo hasta el piso de boca para inervar al músculo miloioideo. Bien, ¿y cuáles son las colaterales que da dentro del conducto dentario inferior? Va a dar ramos dentarios para las raíces de molares y premolares, ramos gingivales para la encía de molares y premolares y ramos óseos para el ligamento periodontal de molares y premolares. ¿Está? Bien, después a nivel de los premolares se va a dividir en sus terminales. El nervio mentoniano, que se va a meter por el orificio mentoniano y va a salir por la cara externa del cuerpo de la mandíbula para inervar a la región mentoniana, la piel de la región mentoniana, y esta rama que sigue por adentro es la prolongación del dentario inferior, que se llama nervio incisivo, que termina inervando a las raíces de incisivos y caninos. Esta va a dar ramos dentarios para las raíces de incisivos y caninos, ramos gingivales para la encía de incisivos y caninos y ramos óseos para el alveolo y el ligamento periodontal de incisivos y caninos. Bien, eso con respecto al dentario inferior. Vamos a hablar ahora del nervio lingual. El nervio lingual, ¿qué podemos decir del nervio lingual? Que va a ir por delante del dentario inferior. En su borde posterior se le va a unir el cuerda del tímpano, que se anastomosa con el lingual. El lingual va a discurrir por dos hiatus. El interpterigoideo, porque va a pasar entre los dos pterigoideos, pterigoideo
externo y pterigoideo interno, y el pterigo mandibular que habíamos visto hoy entre el pterigoideo interno y la cara interna de la rama ascendente. Entonces, repito, va a pasar por dos hiatus: el interpterigoideo, entre el pterigoideo interno y el externo, y el pterigo mandibular, entre el pterigoideo interno y la cara interna de la rama ascendente. Va a ser esta concavidad anterosuperior, pasando por delante y por encima del dentario inferior, y va a descender por un canal que hay a nivel de los terceros molares al piso de boca. Va a cruzar, acá lo podría haber hecho un poquito más por acá, cruza la cara interna de la glándula sublingual, llega al piso de boca y va a inervar todo lo que es el cuerpo y la punta de la lengua. Lo que tiene el nervio lingual es muchas anastomosis. Tiene anastomosis con el cuerda del tímpano, anastomosis con el nervio dentario inferior, anastomosis con el miloideo, con el hipogloso, con el ganglio submaxilar, con el ganglio sublingual. Da filetes también para el pilar anterior del velo y para la parte dorsal y lateral de la lengua. Bien, bueno, creo que nada más.